Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy podrás ver todo esto. Y la máquina es el cortador de plasma Parsai Performance con compresor incorporado. La caja viene con la máquina, una antorcha, una pinza de masa, dos juegos de boquillas y un separador. En la parte trasera tenemos un interruptor de apagado y encendido, un ventilador y un conector para un posible compresor externo, con su válvula para abrir y cerrar el aire. En el frontal tenemos un indicador de temperatura y un indicador de arco, un potenciómetro que va de 15 a 40 amperios. La pinza de masa va en el positivo. Y la antorcha tiene dos cables. El del aire comprimido va aquí, lo roscamos. Y el cable de control en el medio. En el otro extremo de la manguera tenemos la pistola con varias piezas, el electrodo, el difusor y la cápsula de cerámica. Adicionalmente voy a utilizar un separador, que para mí es muy útil. Y este interruptor de aquí es para conectar el compresor interno de la máquina o si ponemos un compresor externo. Este interruptor me ha dado muchos problemas y os voy a decir por qué. Porque primero está en una posición que parece que es el encendido y el apagado de la máquina y te puede confundir. Y si aprietas sin querer el exterior y no tienes un compresor externo conectado, la máquina se queda sin aire y te va a pasar todo esto. Que quemas los electrodos, los difusores, la cápsula de cerámica. Entonces, un truco que hago yo. Como yo no voy a conectar un compresor externo, lo que hago para no equivocarme es poner un trozo de cinta aislante en la posición de compresor integrado y así bloqueo este botón y ya no me puedo equivocar. La antorcha tiene doble sistema de seguridad, un interruptor y un cubremanetas. El modelo A1 viene con esta antorcha y para iniciar el arco tenías que tocar el metal. ¿Y qué pasa? Pues que se te quedaba pegado y quemabas el electrodo. Tuve que comprarme esta antorcha que tiene el arco automático y junto con el separador hace que evites el metal y que no se te estropee el electrodo. Con el modelo A2 esto no te va a pasar porque ya viene con esta antorcha, por lo tanto tiene el arco automático. De esta máquina existen tres versiones. Está el modelo verde que no lleva compresor interno, por lo tanto tienes que conectarlo a un compresor externo. Y luego hay dos performance, el A1 que es este y el A2 que es el que se está vendiendo actualmente, que han hecho muchas mejoras que yo he tenido que solucionando comprando piezas. Pesa 9,8 kilos. Y su precio está en 180 euros. ¿Qué es y para qué sirve el cortador de plasma? Primero vamos a hablar del plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Está el líquido, gaseoso, sólido y el plasma. ¿A qué te has quedado plasmado? Que es de lo que está hecho el Sol. Lo que han conseguido los ingenieros con sus avances es poner un rayo de sol en nuestras manos, que orientado por un chorro de aire podemos cortar el metal como la mantequilla. Con esta máquina podrás cortar hierro hasta 10 milímetros, acero inoxidable y aluminio hasta 8 milímetros y cobre hasta 4 milímetros. Antes de empezar a cortar, equipo de seguridad, máscara de soldar, guantes de cuero, manga larga,
pantalón largo y botas. ¡Vamos al tajo! El encendido automático evita tocar con la boquilla el hierro, evitando así su desgaste. Estoy cortando a 20 amperios. Mirad qué corte ha hecho. Muy limpio. Estoy cortando a 30 amperios. Estoy cortando a 25 amperios y noto que voy corta de amperaje. El corte no es limpio y rebota el material hacia arriba. Le subo el amperaje a algo más de 30 amperios. Ahora veo que el corte es más limpio y el material sale por abajo con fuerza. Ahora sí, y si lo hicieras con una guía, el corte sería mucho más recto. Con esta máquina podrás cortar ventanas muy pequeñas. Y trazar curvas muy cerradas.
Conclusión, si eres bueno con la radial podrás hacer casi todo lo que hace esta máquina, pero nunca ni tan rápido ni tan fácil. No te dará pereza cortar metales gruesos ni en formas curvas. Y no hace ni ruido ni genera polvo. Y ahora toca la cervecita. Pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Y antes me he hecho un abridor. Vamos a ver si funciona. Ah, pues sí. Saludos, máquinas. Hasta la próxima.